Hola, soy Mateo. Mi propia familia canceló el vuelo que me llevaría a la entrevista de trabajo de mis sueños, solo para reírse de mí. Pensaron que era una broma, pero lo que realmente hicieron fue despertarme. ¿Alguna vez has sentido que las personas que deberían apoyarte son las que más te hunden? Antes de contarte cómo descubrí su traición en medio del aeropuerto de Miami, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando se dieron cuenta de que su broma les iba a costar la casa. Para entender mi historia, tienes que imaginar mi vida hasta ese momento. Con 24 años, trabajaba como programador de software desde casa, una casa espaciosa y moderna en Coral Gables que, irónicamente, yo mismo pagaba en secreto. Vivía con mis padres Elena y Javier y mi hermano mayor, Carlos. Para ellos mi exitosa carrera era un chiste. Creían que pasaba el día jugando en la computadora, mientras ellos vivían una vida de lujos que, sin saberlo, se financiaba con cada clic de mi teclado. Esta ignorancia era el centro de mi conflicto. Yo era el pilar invisible de una familia que me trataba como si fuera una carga, un niño eterno al que podían menospreciar. Las cenas familiares eran el escenario de mi humillación diaria. Recuerdo una noche en particular, apenas unos días antes del viaje. Carlos, con su aire de superioridad, dejó caer las llaves de su BMW sobre la mesa, produciendo un sonido metálico que cortó la conversación. Mientras algunos nos partimos el lomo en la calle, otros se la pasan en pijama todo el día, dijo mirándome de reojo. Mi madre sonrió, orgullosa de su hijo mayor, y mi padre asintió en silencio, como siempre. Yo no dije nada, solo sentí el ardor en el estómago, sabiendo que el pago mensual de ese auto salía directamente de mi cuenta bancaria. Mi silencio no era debilidad, era agotamiento. Cada mes el ritual era el mismo. Abría la aplicación de mi banco en el celular y realizaba dos transferencias clave, una de $6,000 para la hipoteca de la casa y otra de 900 para el leasing del BMW de Carlos. Lo hacía en la quietud de mi habitación, sintiéndome como un fantasma que mantenía el mundo de los vivos en pie. ¿Por qué lo hacía? Al principio, fue por un retorcido sentido del deber, la esperanza de que algún día vieran mi esfuerzo y me valoraran. Pero con el tiempo, se convirtió en una forma de comprar paz, de evitar conflictos. Ellos creían que yo era el que vivía de ellos, sin sospechar que la realidad era exactamente al revés. Mi única luz al final del túnel era una oportunidad de trabajo en Austin, Texas. Se trataba de una entrevista final en una de las empresas de tecnología más importantes del país. No era solo un avance profesional. Era mi boleto de salida, mi declaración de independencia. Si lo conseguía, podría mudarme, construir una vida propia y, finalmente, respirar lejos de esa atmósfera tóxica. La idea me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Compré el boleto de avión con un sentimiento de victoria secreta. Era mi plan de escape, el primer paso para reclamar mi vida, y decidí no darles demasiados detalles para evitar sus burlas o su negatividad. La mañana del viaje, el ambiente en casa era de una indiferencia casi palpable. Mientras yo revisaba mi equipaje de mano por última vez, Carlos pasó por mi lado y soltó con una sonrisa socarrona: a ver si el niño genio sabe cómo tomar un avión solo. No le respondí. Mi madre, Elena, me dio un abrazo rápido y distraído, más preocupada por recordarle a mi padre que recogiera la ropa de la tintorería. Javier, mi padre, simplemente me hizo un gesto con la cabeza desde el sofá. Me dirigía al día más importante de mi vida profesional, un punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Y para ellos, mi partida era tan relevante como sacar la basura. Esa soledad en mi propia casa reforzó mi determinación. Ya en el aeropuerto internacional de Miami, el caos organizado a mi alrededor me llenó de una extraña calma. El zumbido de las conversaciones, los anuncios por los altavoces, las maletas rodando, todo se sentía como el sonido de un nuevo comienzo. Caminé con confianza hacia uno de los kioscos de autoservicio para imprimir mi pase de abordar. Mi corazón latía con una mezcla de nervios y anticipación. Introduje mi código de confirmación en la pantalla táctil y esperé. Pero en lugar del boleto, apareció un mensaje en letras rojas y urgentes: vuelo cancelado, por favor,
Contacte al personal de la aerolínea. Sentí una punzada de pánico. Debía ser un error del sistema. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Me aparté de la máquina, sintiendo cómo el sudor frío empezaba a formarse en mi frente. El pánico se transformaba en una confusión helada. ¿Cómo era posible? Había confirmado el vuelo la noche anterior. Saqué mi teléfono para llamar al servicio de atención al cliente de la aerolínea. Mis dedos temblaban ligeramente mientras buscaba el número. Justo en ese momento, la pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de texto de Carlos. Lo abrí sin pensar y mi mundo se detuvo. No había palabras, solo una serie de emojis riendo a carcajadas, seguidos de una frase corta. Una pequeña broma, hermanito. A ver cómo te las arreglas sin tu vuelo. El ruido del aeropuerto se desvaneció por completo. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla de mi teléfono, leyendo esas palabras una y otra vez. La crueldad del mensaje era tan absurda, tan desproporcionada, que mi cerebro tardó unos segundos en procesarla. No era una broma, era un acto de sabotaje deliberado. Habían entrado en mi correo, encontrado la confirmación y cancelado el vuelo, que representaba mi única esperanza de escapar. Sentí una ola de humillación tan profunda y fría que me dejó sin aire. No era ira lo que sentía en ese momento, sino una claridad devastadora. Para ellos, mi futuro era solo el remate de un chiste. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. El Mateo complaciente y silencioso acababa de morir allí mismo, en medio de la terminal D. Me tomó un largo momento moverme. Mis pies parecían clavados al suelo pulido del aeropuerto, y el murmullo de los viajeros a mi alrededor se sentía como un eco lejano, proveniente de otro mundo. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una calma gélida se instaló en mi pecho, una claridad tan afilada que dolía. Ya no era una cuestión de si me querían o me respetaban. La respuesta estaba ahí, en la pantalla de mi celular, brillando con una crueldad desenfadada. Su broma no era un simple acto de mal gusto. Era una declaración. Para ellos, yo no era una persona con sueños y aspiraciones, sino un objeto, una fuente de entretenimiento y recursos cuya única función era servirles. Esa comprensión no me rompió, me forjó. Lentamente, bajé el teléfono, me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, dejando atrás no solo un vuelo, sino la persona que solía ser. El viaje de regreso a casa fue surrealista. Conduje por las calles de Miami bajo un sol brillante, que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había apoderado de mi interior. Cada semáforo en rojo, cada bocinazo, me parecía parte de una realidad que ya no me pertenecía. Al llegar a la casa de Coral Gables, la misma que yo mantenía en pie, la vi con otros ojos. Ya no era mi hogar, era una jaula dorada que yo mismo había construido y financiado. La puerta de entrada, las ventanas amplias, el césped perfectamente cuidado, todo parecía una fachada, un escenario para una obra de teatro en la que yo había aceptado interpretar el papel del tonto. Entré en silencio. La casa estaba vacía, lo cual agradecí. No habría podido soportar sus caras en ese momento. Fui directamente a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, el silencio zumbando en mis oídos. No lloré, no grité. Simplemente me quedé sentado observando mi cuarto, el único espacio que sentía verdaderamente mío. Mi computadora, mis monitores, los libros de programación apilados en el escritorio. Estas eran las herramientas que habían construido su castillo de naipes. Y entonces, como un reflejo, saqué mi celular. Abrí la aplicación de mi banco, la misma que usaba cada mes para realizar las transferencias que mantenían su mundo a flote. Deslicé el dedo por la pantalla, viendo los pagos programados. $6,000 para la hipoteca, con vencimiento en una semana. $900 para el leasing del BMW de Carlos, con vencimiento en 3 días. Ver esas cifras que antes me producían una mezcla de resignación y un retorcido orgullo, ahora me provocaba una náusea helada. Eran las cadenas y yo tenía las llaves. Unas horas más tarde los escuché llegar. La puerta principal se abrió con estrépito y la voz de mi madre, Elena, resonó por el pasillo, seguida de la risa estruendosa de Carlos. Entraron en la sala de estar, y pude oír el tintineo de las llaves del BMW al ser arrojadas sobre la mesita de centro,
ese sonido metálico que tanto detestaba. ¿Crees que ya se habrá dado cuenta?, se preguntó Carlos, y la risa de mi madre fue su respuesta. Mi padre Javier murmuró algo ininteligible, probablemente su habitual asentimiento pasivo. Estaban celebrando mi humillación, disfrutando del poder que creían tener sobre mí. No sabían que, al otro lado de la pared, yo estaba escuchando, y que cada una de sus risas era un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuvimos. Eventualmente, Carlos golpeó mi puerta. No esperó una respuesta. Simplemente la abrió y asomó la cabeza con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, míralo. ¿El genio de la computación no pudo con el aeropuerto? Te dije que el mundo real era complicado». Mi madre apareció detrás de él, con una expresión de falsa preocupación. «Ay, Mateo, ¿qué pasó, hijo? ¿Perdiste el vuelo? No te preocupes, ya habrá otras oportunidades». Su condescendencia era casi más dolorosa que la crueldad de mi hermano. No dije nada. Solo los miré, y por primera vez ellos no vieron al chico, tímido y complaciente de siempre. Vieron algo más en mis ojos, una frialdad que los hizo dudar por un instante. Carlos frunció el ceño, incómodo con mi silencio, y cerró la puerta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, mientras el plan tomaba forma en mi mente con una precisión matemática, como si estuviera escribiendo un código. No iban a haber gritos ni confrontaciones dramáticas. Eso era lo que ellos esperarían, lo que les daría la oportunidad de llamarme exagerado, de voltear la situación y hacerme sentir culpable. No. Mi respuesta sería tan silenciosa como lo había sido mi apoyo durante todos esos años. Iba a usar su propia arma contra ellos, la ignorancia. Les dejaría seguir creyendo que todo estaba bien, que su mundo de lujos era sólido como una roca, hasta que el suelo se abriera bajo sus pies. La venganza no sería un acto de pasión, sino un proceso lógico, una consecuencia inevitable de sus propias acciones. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Me comporté con una normalidad calculada, saliendo de mi cuarto para comer, respondiendo con monosílabos a sus preguntas y volviendo a encerrarme. Ellos interpretaron mi comportamiento como una rabieta infantil, como si estuviera enfurruñado por su broma. Carlos me lanzaba miradas de superioridad, y mi madre me trataba con una paciencia condescendiente, como se trata a un niño que no entiende el mundo de los adultos. No tenían ni la más remota idea de la tormenta que se estaba gestando. Yo los observaba desde mi nueva perspectiva, como un antropólogo estudiando una tribu ajena. Veía cómo disfrutaban de la comida que yo pagaba, cómo planeaban salidas en el auto que yo mantenía, todo sin la menor conciencia. El viernes por la mañana, 3 días después del incidente en el aeropuerto, recibí una notificación en mi celular. Era un recordatorio del banco. El pago de $900 del leasing del BMW de Carlos estaba programado para procesarse esa noche. Abrí la aplicación. Ahí estaba, la transferencia automática, lista para salir de mi cuenta y asegurar que mi hermano pudiera seguir presumiendo de un estatus que no se había ganado. Por un momento, recordé todas las veces que había hecho ese pago sintiendo una punzada de resentimiento. Pero esta vez era diferente. Con un movimiento firme y deliberado de mi pulgar, navegué hasta la opción de cancelar pago recurrente. La aplicación me pidió confirmar. ¿Está seguro de que desea cancelar esta transferencia? Pulsé sí, sin dudarlo. Un pequeño mensaje verde apareció. Transferencia cancelada. Fue un acto increíblemente simple, casi anticlimático. Un toque en una pantalla de cristal. Pero el peso de esa acción fue inmenso. Sentí como si una carga que llevaba años sobre mis hombros se hubiera desvanecido. No era solo el dinero, era el símbolo. El BMW de Carlos era la manifestación más visible de su arrogancia y de mi sumisión. Al cortar ese hilo, estaba empezando a desmantelar la estructura de poder que ellos habían construido a mi costa. Me recosté en mi silla sintiendo una extraña ligereza. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control de mi propia vida. Y esto era solo el principio. La hipoteca, el verdadero pilar de su existencia, vencía en 4 días. Ese fin de semana el ambiente en casa era extrañamente normal. El sábado, Carlos salió con sus amigos presumiendo de su auto, sin saber que ya estaba viviendo en tiempo prestado.
Mis padres pasaron el día haciendo compras, usando tarjetas de crédito que, en última instancia, se pagaban con los fondos que yo depositaba en su cuenta conjunta. Yo me mantuve en mi cuarto, trabajando en mis proyectos personales y puliendo mi currículum para enviarlo a otras empresas. La entrevista en Austin se había perdido, pero mi determinación no. Ahora mi escape ya no era solo una opción, era una necesidad vital. Tenía que salir de allí, no por una oportunidad laboral, sino para salvarme a mí mismo. El domingo llegó, y con él, el tradicional almuerzo familiar. Era un ritual que siempre había detestado. Una actuación semanal donde yo era el público silencioso de sus monólogos sobre sus logros y trivialidades. Pero ese domingo era diferente. Mientras me sentaba a la mesa, no sentía la ansiedad de siempre. Sentía una calma expectante, como la que precede a una tormenta. Mi madre sirvió la comida. Mi padre descorchó una botella de vino y Carlos empezó a hablar de sus planes para la semana. Yo comía en silencio, observando sus rostros, sus gestos, memorizando la imagen de su mundo justo antes de que empezara a desmoronarse. Sabían que algo en mí había cambiado, pero no tenían las herramientas para entender qué era, y yo no se los iba a decir. Iba a dejar que lo descubrieran por sí mismos, de la manera más dura posible. El lunes por la mañana, la casa recuperó su rutina habitual, pero algo se sentía distinto, como el aire estancado antes de una tormenta eléctrica. Yo seguí con mi farsa de normalidad, encerrado en mi cuarto, pero ya no sentía el peso de su indiferencia. En cambio, sentía una extraña ligereza, la de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Pasé el día puliendo mi portafolio digital y enviando solicitudes de empleo a empresas de todo el país. Ya no se trataba solo de Austin, se trataba de cualquier lugar que estuviera lejos de allí. Cada correo electrónico enviado era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida, una vida donde mi valor no sería medido por la comodidad que pudiera proporcionar a otros. La primera fisura en su mundo perfecto apareció el martes por la tarde. Escuché la puerta principal abrirse de un portazo y los pasos furiosos de Carlos resonando en el piso de mármol. Entró en la cocina, donde mi madre estaba preparando algo, y arrojó las llaves de su BMW sobre la encimera. El sonido metálico esta vez no fue de arrogancia, sino de pura frustración. «No puedo creerlo. Mi tarjeta fue rechazada en la gasolinera. ¡Qué vergüenza!», espetó, su voz llena de una indignación que me pareció casi cómica. Elena, mi madre, de inmediato saltó a defender su burbuja. «Debe ser un error del banco, cariño. Esas cosas pasan. Llamaré mañana para que lo arreglen», dijo con una calma forzada, sin sospechar ni por un segundo la verdadera causa. Mi padre, desde el sofá de la sala, emitió su habitual murmullo de apoyo pasivo, sin levantar la vista del televisor. Para ellos, la idea de que su flujo de dinero pudiera interrumpirse era tan ajena como la física cuántica. La única explicación posible era un error externo, un fallo del sistema, nunca una consecuencia de sus propias acciones. Yo escuchaba todo desde mi cuarto, la puerta entreabierta, y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La primera ficha de dominó había caído, y ellos ni siquiera habían notado el temblor. Estaban tan acostumbrados a su vida de lujos sin esfuerzo, que la posibilidad de que se derrumbara era simplemente impensable para ellos. Más tarde esa noche, mi madre se asomó a mi habitación. Llevaba esa expresión de falsa dulzura que usaba cuando quería algo. «Mateo, cariño, ¿cómo sigues? ¿Todavía molesto por lo del viaje?», preguntó como si mi futuro profesional fuera un capricho infantil. No respondí. Ella continuó, ajena a mi silencio. «Tu hermano tuvo un pequeño problema con su tarjeta hoy. ¿Tú no necesitarás algo de efectivo? Sé que las cosas pueden estar un poco apretadas para ti». La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Me estaba ofreciendo migajas del banquete que yo mismo financiaba. Simplemente negué con la cabeza, y ella se encogió de hombros y se fue, convencida de que mi silencio era una prueba más de mi inmadurez. El miércoles fue un día de silencio tenso. Se notaba que mis padres habían hablado. Caminaban por la casa con una preocupación disimulada, revisando sus cuentas en línea y haciendo llamadas en voz baja. La hipoteca, el pilar de su existencia, vencía al día siguiente.
Yo sabía que la notificación del banco sobre el pago fallido del leasing del BMW ya le había llegado a Carlos, aunque probablemente la había ignorado, considerándola spam o un error. Esa noche, abrí mi aplicación bancaria por última vez. Allí estaba esperando mi aprobación, la transferencia de $6,000. Miré la cifra, pensando en todos los sacrificios, las noches sin dormir y los proyectos personales que había pospuesto para generar ese dinero. Con un movimiento lento y deliberado, cancelé la transferencia. El sistema me preguntó si estaba seguro. Sí, confirmé. Y con ese simple toque, el castillo de naipes empezó a tambalearse de verdad. El jueves por la mañana, el pánico ya no era silencioso. Desperté con el sonido de la voz de mi madre, aguda y temblorosa, al teléfono en el pasillo. No podía entender todas sus palabras, pero capté frases sueltas que eran más que suficientes. ¿Cómo que pago devuelto? A fondos insuficientes. Eso es imposible. Debe haber un error grave. Hubo una larga pausa, y luego su voz se quebró. ¿Aviso de ejecución hipotecaria? Cuando colgó el teléfono, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Era el sonido de una realidad que se desmoronaba. Podía sentir el peso de su miedo a través de las paredes. La seguridad que daban por sentada se había evaporado en una sola llamada. Unos minutos después, alguien llamó suavemente a mi puerta. Era Elena. Cuando abrí, vi a una mujer que no reconocía. Su máscara de superioridad se había hecho añicos. Sus ojos estaban enrojecidos y su sonrisa era un rictus nervioso. «Mateo, hijo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Estamos teniendo unos problemas técnicos con el banco. Algo muy extraño. Me preguntaba si... Bueno, si podrías prestarnos algo de dinero solo hasta que esto se aclare, lo que sea que puedas». Era la primera vez en mi vida que me pedía dinero de esa forma, no como una orden o una expectativa, sino como una súplica. El poder había cambiado de manos y ella lo sabía. La miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Veí el pánico crecer en sus ojos, la desesperación de quien se da cuenta de que ha perdido el control. No sentí satisfacción, solo un vacío helado. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, solo sentía el agotamiento de años de resentimiento acumulado. En lugar de darle una respuesta directa, una que la aliviara o la aplastara de inmediato, elegí un camino diferente. «Creo que es hora de que tengamos una conversación familiar», dije. Mi voz tranquila y firme, una voz que ni yo mismo sabía que tenía. «Hablemos todos juntos el domingo durante el almuerzo». Su rostro pasó de la desesperación a una confusa esperanza. Probablemente pensó que yo iba a arreglarlo, como siempre. Asintió rápidamente, demasiado ansiosa por aferrarse a cualquier salvavidas como para cuestionar mi repentina autoridad. «Sí, claro, hijo. El domingo». «Es una gran idea», dijo, y se retiró casi de puntillas, como si tuviera miedo de romper el frágil acuerdo que acababa de proponer. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. El escenario estaba listo. Les había dado 2 días más de incertidumbre. 2 días para que la magnitud de su problema se asentara. El domingo no sería una negociación, sería una sentencia. Los 2 días siguientes fueron una tortura para ellos y una extraña calma para mí. El viernes llegó una grúa para llevarse el BMW de Carlos. Lo vi desde la ventana de mi habitación, observando cómo mi hermano discutía inútilmente con el conductor, su rostro pálido de incredulidad y humillación. Mis padres lo observaban desde la puerta, impotentes. Ya no había bromas ni risas. La casa se había llenado de una atmósfera pesada y silenciosa, cargada de acusaciones no dichas y miedos crecientes. Nadie me dirigió la palabra, pero sentía sus miradas sobre mí, una mezcla de sospecha y una desesperada esperanza de que yo fuera la solución a un problema que aún no entendían del todo. Yo me mantuve al margen, un espectador en mi propia obra, esperando el acto final. El viernes por la noche, después de que la grúa se llevara el BMW, la casa se sumió en un silencio denso y pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Ya no había risas ni comentarios sarcásticos, solo el sonido distante del televisor y el movimiento cauteloso de mis padres y mi hermano, que parecían tener miedo de hacer ruido. Sentía sus miradas siguiéndome cada vez que salía de mi habitación
para ir a la cocina o al baño. No eran miradas de ira, todavía no, sino de una confusión temerosa, como si estuvieran observando a un animal extraño que no sabían si era dócil o peligroso. Por primera vez en esa casa, no me sentía invisible, me sentía poderoso, y esa sensación era tan nueva y embriagadora como aterradora. El sábado fue un día de guerra psicológica no declarada. Elena, mi madre, intentó un nuevo enfoque. Dejó de lado la falsa preocupación y probó con la manipulación emocional. Tocó a mi puerta por la tarde con un viejo álbum de fotos en sus manos. «Mira lo que encontré, Mateo», dijo con una voz suave y melancólica. Se sentó en el borde de mi cama y empezó a pasar las páginas, mostrándome fotos de mi infancia. Yo en la playa, yo en mi primera bicicleta, Carlos y yo abriendo regalos en Navidad. Éramos tan felices, ¿verdad? Siempre hemos sido una familia unida. Su intento era tan transparente que resultaba patético. Quería recordarme un vínculo que ellos mismos habían destrozado. Miré las fotos de ese niño sonriente y sentí pena por él, por todo lo que tuvo que soportar en silencio. Más tarde, mi padre, Javier, me interceptó en el pasillo. Fue el movimiento más proactivo que le había visto hacer en años. Su rostro, habitualmente una máscara de indiferencia pasiva, estaba lleno de arrugas de preocupación. «Hijo», comenzó, su voz ronca, «no sé qué está pasando, pero tu madre está destrozada. Carlos no sale de su cuarto. Somos una familia, Mateo. Los problemas se resuelven hablando, juntos». Sus palabras, que en otro tiempo podrían haberme hecho sentir culpable, ahora sonaban huecas. Eran las palabras de un hombre que solo se acordaba de que éramos una familia cuando el barco empezaba a hundirse. Lo miré a los ojos y le respondí con la misma calma gélida que me había acompañado desde el aeropuerto. «Hablaremos mañana en el almuerzo. Todos juntos». Se quedó sin palabras, como si mi firmeza fuera un muro contra el que acabara de chocar. Carlos, por su parte, era un león enjaulado. Sin su preciado BMW, el símbolo de su estatus y su virilidad autopercibida, parecía encogido, disminuido. Lo vi a través de la ventana, caminando de un lado a otro en el patio trasero, gritándole a alguien por teléfono, probablemente al concesionario, al banco, a cualquiera que pudiera darle una explicación que no apuntara a la verdad que empezaba a sospechar. Cuando nuestros ojos se cruzaron por un instante, vi en los suyos una mezcla de furia y, por primera vez, de miedo. El matón del patio de recreo se había quedado sin su juguete más grande, y de repente se dio cuenta de lo vulnerable que era. Ya no se atrevía a lanzarme sus comentarios burlones. El silencio entre nosotros era ahora su mayor humillación. Esa misma tarde, mientras navegaba por internet sin un rumbo fijo, recibí una notificación de correo electrónico que me hizo enderezar la espalda. Era de una empresa de desarrollo de software con sede en Seattle. El encabezado decía: «Invitación a una entrevista. Desarrollador senior». Abrí el correo con manos temblorosas. Habían encontrado mi portafolio en línea y estaban increíblemente impresionados con un par de mis proyectos personales. Querían programar una entrevista por video para la próxima semana. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en días, se extendió por mi rostro. La oportunidad de Austin no era la única. El mundo era grande y mi talento era mi verdadero pasaporte, no un boleto de avión que pudieran cancelar. Esa validación externa fue como un blindaje para mi alma. Me recordó que mi valor no dependía de ellos, sino de mí. El sábado por la noche, la tensión en la casa era casi insoportable. Se podía cortar con un cuchillo. Escuché a mis padres discutiendo en su habitación, sus voces amortiguadas por la puerta. Las palabras de Elena eran agudas, llenas de pánico. «Tenemos que hacer algo, Javier. Nos van a quitar la casa». La respuesta de mi padre era un murmullo bajo y derrotado. Oí la mención de vender unas joyas, de llamar a mi tía para pedirle un préstamo. Estaban en caída libre, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse, sin entender todavía que la mano que los había estado sosteniendo todo este tiempo era la misma que ahora los había soltado. La ironía era que las joyas que mi madre consideraba vender se las había regalado mi padre en su aniversario, con dinero que yo había transferido a su cuenta para gastos extras. Decidí que no iba a llegar al almuerzo del domingo solo con palabras.
La confrontación necesitaba ser quirúrgica, respaldada por datos irrefutables. Pasé 2 horas frente a mi computadora, no programando, sino haciendo arqueología financiera. Entré en mi cuenta bancaria en línea y descargué meticulosamente los extractos de los últimos 3 años. Con un programa de edición, resalté cada transacción que los mantenía a flote: los 6.000 mensuales de la hipoteca, los 900 $, del leasing del BMW, las transferencias adicionales de miles de dólares etiquetadas como ayuda familiar o regalo. Compilé todo en un único documento PDF, una crónica detallada de mi esclavitud voluntaria. Guardé el archivo en una pequeña memoria USB de color negro. Ese pequeño dispositivo, tan insignificante a la vista, contenía el peso de su mundo. Mi preparación no se detuvo ahí. Busqué en mis correos electrónicos hasta encontrar el contrato de arrendamiento del BMW de Carlos. Era un leasing a nombre de mi padre, pero mi cuenta bancaria estaba vinculada para los pagos automáticos. También encontré los documentos de la hipoteca. La casa estaba a nombre de mis padres, pero mi nombre aparecía en los registros bancarios como el origen de los fondos de pago durante los últimos 36 meses. No tenía intención de librar una batalla legal por la propiedad. Eso sería largo y complicado. Mi objetivo era más simple y mucho más devastador: presentarles la verdad de una manera tan clara y contundente que no tuvieran escapatoria. No habría lugar para la negación, ni para las excusas, ni para las lágrimas de cocodrilo. Solo los hechos fríos y duros. El domingo por la mañana, un sol brillante inundaba la casa, contrastando grotescamente con la atmósfera sombría que reinaba en el interior. Mi madre, en un último y desesperado intento de aferrarse a la normalidad, decidió preparar un almuerzo de domingo tradicional y abundante. El olor a pollo asado y a hierbas frescas llenaba la casa, un aroma que en otro tiempo habría significado calidez y hogar, pero que ahora se sentía como el perfume en un funeral. Era una actuación para una audiencia que ya no creía en la obra. La observé moverse por la cocina con gestos mecánicos, una autómata, tratando de reconstruir un mundo que ya se había hecho añicos. Cada verdura que cortaba, cada plato que colocaba, parecía un intento inútil de negar la realidad. A la 1 en punto, nos sentamos a la mesa. Era la misma mesa de caoba donde había soportado innumerables humillaciones. Estaban los platos de porcelana, las copas de cristal, una botella de vino que probablemente costaba más de lo que ellos creían que yo ganaba en una semana. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a tocar la comida. Con un movimiento lento y deliberado, saqué mi teléfono y la pequeña memoria USB negra de mi bolsillo. Los coloqué sobre la mesa junto a mi plato, como si fueran un tenedor y un cuchillo más. Los ojos de Carlos, Elena y Javier se clavaron en esos 2 objetos. Vieron mi teléfono, la herramienta con la que habían perpetrado su broma, y la memoria USB, un objeto desconocido que irradiaba una amenaza silenciosa. La comida se enfriaba. El juicio estaba a punto de comenzar. Rompí el silencio, no con mi voz, sino con un gesto. Deslicé la pequeña memoria USB negra hacia el centro de la mesa de caoba. El leve sonido que hizo al rozar la madera pulida fue como un disparo en la quietud de la habitación. Los 3 la miraron como si fuera una serpiente. «¿Qué es esto, Mateo?» «Si esto es algún tipo de juego», comenzó mi madre, su voz intentando aferrarse a un vestigio de autoridad que ya no poseía. Mi padre Javier simplemente me miró, sus ojos suplicando una explicación que pudiera devolver su mundo a la normalidad. Carlos apretó la mandíbula, su confusión luchando contra la ira que siempre estaba a flor de piel. Ignoré sus preguntas. Con una calma que los desconcertó, tomé mi teléfono y con un par de toques, encendí el gran televisor inteligente que colgaba en la pared del comedor. Ese mismo televisor donde veían sus partidos y sus series, pagado por supuesto por mí. Fue mi padre quien finalmente habló, su voz temblorosa rompiendo el pacto de silencio. «Hijo, por favor, dinos qué está pasando. Tu madre y yo estamos muy preocupados. Sea lo que sea, podemos arreglarlo. Somos una familia». La palabra familia salió de su boca como un conjuro vacío, una palabra que habían usado como escudo y como arma durante años.
Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. En ese momento no vi a un padre, sino a un hombre débil que había permitido que su hijo fuera devorado para mantener su propia comodidad. «Tienes razón», respondí, mi voz sonando extrañamente ajena, firme y clara. «Somos una familia, y las familias se dicen la verdad». La pantalla del televisor se iluminó, mostrando la interfaz de mi teléfono. El aire se volvió aún más denso. La comida en los platos de porcelana ya estaba completamente fría. Navegué hasta el explorador de archivos y seleccioné el documento PDF que había preparado. El título apareció en la pantalla en letras grandes y negras. Resumen financiero familiar, últimos 3 años. Debajo mi nombre. Un murmullo de incomprensión recorrió la mesa. Carlos soltó una risa nerviosa. «¿Qué es esto? ¿Una presentación de negocios? Nos vas a pedir un aumento». Su arrogancia era un reflejo, un mecanismo de defensa ante algo que no podía entender. No le respondí. Con un movimiento de mi pulgar, pasé a la primera página. Era una tabla simple, una columna para la fecha, otra para el concepto y otra para el monto. La primera línea era inconfundible. Pago de hipoteca Coral Gables. Y al lado la cifra $6,000, línea tras línea. Mes tras mes, durante 3 años, la misma entrada se repetía. Una letanía digital de mi sacrificio silencioso. La primera en reaccionar fue mi madre. Se levantó de la silla tan bruscamente que casi la derriba. «Eso es ridículo». «Es una mentira», exclamó, su voz subiendo una octava. «Javier y yo pagamos esta casa». «Siempre lo hemos hecho». Se giró hacia mi padre, buscando confirmación. Pero él estaba pálido, con la mirada fija en la pantalla, como si viera un fantasma. Recordaba las conversaciones, los problemas con el banco que siempre se solucionaban misteriosamente a fin de mes. Empezaba a conectar los puntos. Elena, al no encontrar apoyo en él, se volvió hacia mí. «Esto es algún truco de tus computadoras. Siempre estás con esas cosas». Su negación era tan desesperada, tan visceral, que casi sentí lástima por ella. Casi. El niño que buscaba su aprobación había muerto en el aeropuerto de Miami. Sin decir una palabra, pasé a la siguiente página. El encabezado decía: «Leasing de vehículo BMW Serie 4». La furia en el rostro de Carlos se congeló, reemplazada por una incredulidad atónita. Ahí estaba mes a mes, el pago de 900 que salía de mi cuenta. El auto que era su orgullo, su símbolo de estatus, la prueba de su superioridad sobre mí, había sido financiado por el niño en pijama que tanto despreciaba. «Tú», susurró, incapaz de formar una frase completa. «Tú no pudiste». Se calló, mirando la pantalla y luego a mí, su cerebro tratando de procesar una verdad que destrozaba la propia imagen que tenía de sí mismo. La humillación que sentí en el aeropuerto debió ser una fracción de lo que él sintió en ese momento, al ver su mentira proyectada en una pantalla de 65 pulgadas para que todos la vieran. La tercera página fue el golpe de gracia. La titulé «Soporte adicional». Era una lista interminable de transferencias más pequeñas pero constantes, dinero para las tarjetas de crédito, para las vacaciones, para los gastos imprevistos, para los regalos de aniversario. Sumaban miles y miles de dólares cada año. Era la crónica de su vida de lujos. Cada capricho, cada cena en un restaurante caro, cada prenda de diseñador, todo desglosado en frías y duras cifras. Fue entonces cuando el silencio se rompió por completo. Mi madre se dejó caer en su silla, su rostro una máscara de horror. Mi padre se cubrió la cara con las manos. Carlos simplemente miraba al vacío, derrotado. El castillo que habían construido sobre mi espalda se había derrumbado en menos de 5 minutos. Ya no había dónde esconderse. La verdad estaba en la pared, iluminada y brutal. Apagué la pantalla del televisor. La habitación volvió a su luz natural, pero la oscuridad que se había instalado era mucho más profunda. Los miré a los tres, uno por uno. Durante años me pregunté por qué lo hacía. Comencé, mi voz ahora llena de un cansancio que venía del alma. Al principio, esperaba que algún día lo vieran, que se dieran cuenta de mi esfuerzo y me dijeran gracias o estamos orgullosos de ti. Luego empecé a hacerlo para comprar paz, para evitar las peleas, para que me dejaran tranquilo en mi rincón. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire pesado.
Pero me equivoqué. Mi dinero no compró paz. Compró su comodidad, y mi silencio no evitó conflictos. Simplemente les dio permiso para tratarme como si yo no valiera nada. Me incliné ligeramente sobre la mesa, asegurándome de que Carlos me mirara a los ojos. Hace una semana, cancelaste el vuelo que me llevaría a la entrevista de mis sueños. Mi única oportunidad de construir algo para mí, lejos de aquí. Y me enviaste un mensaje. Recité sus palabras de memoria, mi voz desprovista de emoción como si leyera un informe. Una pequeña broma, hermanito. A ver cómo te las arreglas sin tu vuelo. Vi un destello de pánico en sus ojos cuando reconoció sus propias palabras. Así que decidí hacer mi propia broma. Continué, mi voz bajando a un susurro helado. Cancelé todas las transferencias. Pensé que sería divertido. Saber cómo se las arreglan sin mí. El impacto de esa frase fue físico. Mi madre ahogó un sollozo. Mi padre no se movió, como si estuviera petrificado. La cara de Carlos pasó del pálido al rojo en un segundo. «¡Eres un...!», empezó a gritar, poniéndose de pie de un salto. Pero lo corté. Mi voz ahora era un látigo. ¿Un qué? ¿Un cajero automático que se cansó de dar dinero? ¿El tonto que finalmente entendió el chiste? Me puse de pie también, mi calma contrastando con su furia impotente. Se acabó, Carlos. Se acabó el BMW. Se acabó la casa. Se acabó el estilo de vida que nunca se ganaron. El banco ya les envió el aviso de ejecución hipotecaria. La grúa que se llevó tu coche fue solo el principio. Bienvenidos al mundo real. Es complicado, ¿verdad? Usé sus propias palabras, las que me había dicho en mi puerta, y se las devolví como dagas. Ellos esperaban que me quedara a disfrutar de su miseria, que me regodeara en mi victoria. Pero no sentía ninguna alegría, solo una profunda y abrumadora necesidad de irme. No estoy haciendo esto por venganza, dije, mi voz suavizándose por primera vez. Lo estoy haciendo por mí, porque merezco algo mejor que esto. Saqué mi teléfono de nuevo, pero esta vez abrí un correo electrónico. Mientras ustedes se preocupaban por sus tarjetas de crédito, yo tuve una entrevista por video con una empresa en Seattle. Me ofrecieron el puesto esta mañana. Me mudo la próxima semana. La noticia los dejó sin aire. No solo les estaba quitando su mundo, les estaba mostrando que yo ya había construido uno nuevo, uno donde ellos no existían. Con eso todo estaba dicho. No había nada más que añadir. Tomé mi teléfono, pero dejé la pequeña memoria USB negra sobre la mesa, un pequeño monumento a su traición y a mi liberación. Era mi renuncia formal al papel que me habían asignado en esa familia. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del comedor. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenerme. El sonido de mis pasos en el suelo de mármol era lo único que se oía. Al salir de la habitación, no miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de su silencio, la fría y devastadora comprensión de que el juego había terminado y que, por primera vez en sus vidas, tendrían que pagar la cuenta. Salí del comedor y subí las escaleras hacia mi habitación por última vez. Cada escalón se sentía como un ascenso hacia una nueva vida. No hubo gritos ni súplicas detrás de mí, solo un silencio denso y pesado, el sonido de su mundo colapsando sobre sí mismo. No me detuve a escuchar. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y comencé a empacar. No con prisa, sino con una metódica deliberación. Metí en una maleta la ropa esencial, mi laptop, mis discos duros y los documentos importantes. Dejé atrás todo lo demás, los muebles, los libros viejos, los recuerdos de una infancia que ahora parecía pertenecerle a otra persona. Cada objeto que metía en la maleta era una afirmación de mi futuro. Cada objeto que dejaba atrás era una renuncia a mi pasado. Una hora después bajé las escaleras con mi maleta en una mano y mi mochila en la otra. Al pasar por la entrada del comedor, eché un vistazo. Estaban exactamente en la misma posición en la que los había dejado, como figuras de cera, en un museo de desastres familiares. Mi madre lloraba en silencio, con la cara entre las manos. Mi padre miraba fijamente la pared, con los ojos vacíos, y Carlos me miraba a mí. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un odio puro y desnudo, el odio del que ha sido desenmascarado y no puede soportarlo. No dije nada. No había necesidad. Crucé el umbral de la puerta principal y la cerré suavemente detrás de mí.
El sonido del cerrojo al encajar fue el punto final más satisfactorio que jamás había escrito. Unos días después, ya instalado temporalmente en un hotel corporativo en Seattle, mi teléfono vibró. Era un número desconocido de Miami. Dudé un segundo antes de contestar. Fue un error. La voz de mi madre, histérica y rota, inundó la línea. «Mateo, tienes que ayudarnos. El banco nos dio 10 días para desalojar la casa». «¿10 días? ¿A dónde vamos a ir?» «Esto es tu culpa. Arruinaste a tu familia». Sus palabras ya no me producían culpa, solo un profundo cansancio. No eran una disculpa, eran una demanda. Todavía creía que era mi responsabilidad solucionar el desastre que ellos habían creado. «Lo siento, pero esa ya no es mi familia», le dije con una calma que la silenció, «y este ya no es mi problema». Colgué el teléfono y sin dudarlo bloqueé su número. Carlos también intentó contactarme, pero su método fue diferente. Un par de días después, recibí una serie de mensajes de texto llenos de insultos y amenazas. Me culpaba por haber perdido su trabajo. Aparentemente su jefe no estaba impresionado de que llegara en Uber, por la humillación pública, por haberle robado la vida que se merecía. Su último mensaje fue casi patético. «Me debes. ¿Vas a pagarme por todo esto?» Leí las palabras sin sentir nada. Era el último rugido de un león de papel. No respondí. Simplemente bloqueé su número, igual que había hecho con el de mi madre. Mi padre, Javier, nunca llamó. Su silencio fue la única respuesta honesta que recibí de ellos. En su pasividad, al menos fue coherente hasta el final. Mi apartamento en Seattle es mucho más pequeño que la casa de Coral Gables. Es un espacio minimalista, con paredes blancas, grandes ventanas que dan a un cielo a menudo gris y pocos muebles, y es el lugar más pacífico en el que he estado en toda mi vida. No hay comentarios sarcásticos flotando en el aire, ni el sonido metálico de unas llaves de auto arrojadas sobre una mesa. Solo el zumbido de mi computadora y el sonido de la lluvia contra el cristal. Aquí, el silencio no es una forma de sumisión, es una elección. Es el sonido de mi libertad, el espacio que necesito para pensar, para crear y, finalmente, para ser yo mismo sin pedir disculpas. El trabajo es todo lo que esperaba y más. Mis colegas son brillantes y respetuosos. Valoran mis ideas, no porque les pague las cuentas, sino porque son buenas. Por primera vez, siento que pertenezco a un lugar. Nadie se burla de que pase el día jugando en la computadora. Entienden lo que hago, lo respetan, y me pagan generosamente por ello. El cheque de mi primer sueldo lo deposité en una cuenta bancaria nueva, abierta en un banco de Seattle. Al día siguiente, llamé a mi antiguo banco en Florida y cerré todas mis cuentas, transfiriendo cada centavo a la nueva. Fue un acto administrativo, pero se sintió como un exorcismo. Sobre el destino final de mi antigua familia sé muy poco y me interesa aún menos. Escuché a través de un primo lejano que se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos glamorosa de la ciudad, que mi padre tuvo que volver a trabajar y que Carlos está buscando un empleo en un call center. La casa de Coral Gables fue vendida en una subasta del banco. A veces me pregunto si alguna vez entendieron lo que pasó, si en algún momento de introspección se dieron cuenta de su propio papel en su caída. Sinceramente lo dudo. Es más fácil culpar al mensajero que leer el mensaje. No siento odio por ellos. El odio requiere energía, y yo prefiero invertir mi energía en mi nueva vida. Lo que siento es una indiferencia tranquila, la misma que ellos me mostraron durante tantos años. Son extraños para mí ahora, personajes de un libro que leí hace mucho tiempo y cuyo final ya conozco. No hay posibilidad de reconciliación porque no se puede reparar algo que nunca fue real. Nuestra relación no estaba rota. Era una transacción, y yo simplemente decidí cerrar mi cuenta. A veces, cuando camino por las calles de Seattle y veo a una familia riendo junta, siento una pequeña punzada. No es de tristeza ni de envidia, es un reconocimiento silencioso de lo que una familia debería ser. Un puerto seguro, no un campo de batalla. Y luego sigo caminando, hacia mi apartamento, hacia mi trabajo, hacia mi vida. Una vida que no me fue dada, sino que reclamé. Una vida que es por primera vez y para siempre completamente mía. Si has llegado hasta el final de mi historia,
probablemente es porque algo en ella te resultó familiar. Quizás no fue un vuelo cancelado o una hipoteca, pero sí ese sentimiento helado de darte cuenta de que las personas que deberían ser tu refugio son, en realidad, la tormenta. La lección más grande que aprendí no tiene que ver con el dinero ni con la venganza, tiene que ver con el silencio. Aprendí que tu valor no se mide por cuánto das, sino por el momento en que decides dejar de darlo a quien no lo merece. Se trata de entender que el respeto propio no es negociable y que a veces el acto más poderoso no es un grito, sino la decisión silenciosa de cerrar una puerta para siempre y no volver a mirar atrás. La injusticia más dolorosa no siempre viene acompañada de violencia o gritos. A menudo es un veneno lento, administrado en dosis diarias de indiferencia, de comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, de una constante subestimación que te va vaciando por dentro. Te acostumbras tanto a ese ruido de fondo que dejas de notar cómo erosiona tu alma. Mi justicia silenciosa no fue un plan malvado, fue el antídoto. Fue la única respuesta posible a años de ruido tóxico. Fue darme cuenta de que mi paz interior valía más que cualquier cena familiar incómoda o cualquier intento fallido de ganar su aprobación. A veces, la única forma de que te escuchen es dejando de hablar, de ayudar, de estar. El verdadero punto de inflexión de mi vida no ocurrió frente a la pantalla del televisor, en ese comedor lleno de tensión. Ocurrió mucho antes, en la soledad del aeropuerto de Miami. Fue en ese instante, al leer el mensaje de mi hermano, que el Mateo que siempre había intentado complacerlos murió. El poder no vino de cancelar las transferencias bancarias. Ese fue solo el resultado. El poder nació de una decisión interna, la de elegirme a mí por encima de su comodidad. Y esa es una elección que todos tenemos la capacidad de hacer. Tu vida cambia en el momento en que tu deseo de ser libre se vuelve más fuerte que tu miedo a estar solo. Esta experiencia me obligó a redefinir lo que significa la palabra familia. La sangre te hace pariente, pero no te obliga a ser víctima. El amor no es una deuda que se paga con tu bienestar emocional. La verdadera familia es un muelle, no un ancla. Es la gente que te aplaude cuando vuelas alto, no la que intenta cortarte las alas por diversión. Aprendí que está bien distanciarse de lazos que te ahogan, que construir tu propia familia, ya sea con amigos o en la soledad elegida, es un acto de valentía, no de egoísmo. A veces, la mayor muestra de amor que puedes darte es alejarte de quienes te demostraron que no saben cómo amarte. Mi final no es el de una película de Hollywood. No hubo disculpas entre lágrimas, ni reuniones emotivas. La vida real rara vez funciona así. Mi final fue real, fue agridulce y fue necesario. Perdí la familia con la que crecí, y una parte de mí siempre llevará el luto por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero en ese vacío me encontré a mí mismo. Encontré mi fuerza, mi talento y mi paz. La victoria no fue verlos perder su casa o su coche de lujo. La verdadera victoria es despertar cada mañana en mi apartamento en Seattle, mirar por la ventana y sentir que el aire que respiro es por fin completamente mío. Quizás, mientras escuchabas mi historia, pensaste en tu propia vida, en esa persona o situación que te hace sentir pequeño, invisible o subestimado. Si es así, quiero que sepas algo. Tienes el poder de cambiar el guión. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Existe. Es inherente a ti. El primer paso para reclamar tu vida es el más difícil. Es la decisión silenciosa de decir, ya no más. No necesitas su permiso para buscar tu felicidad. No necesitas su aprobación para construir un futuro en el que seas respetado y valorado. Tu vida es tuya y mereces ser el protagonista de ella. Mi historia no es sobre una familia que me traicionó. Es sobre un hombre que aprendió a ser leal a sí mismo. No es sobre el dinero que les quité, sino sobre el valor que finalmente me di. Si algo de lo que he compartido hoy ha resonado contigo, si te ha hecho pensar o te ha dado una pizca de la fuerza que necesitas, entonces compartir esta parte de mi vida ha valido la pena. Déjame un comentario aquí abajo contándome qué lección te llevas. Y si quieres seguir escuchando historias reales sobre cómo encontrar tu poder y reescribir tu destino, suscríbete al canal, porque a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde
que nunca es demasiado tarde para elegirnos a nosotros mismos.